partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, Una Vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá en SRT Media, en el multimedio de los SRT, en Radio Universidad, en AM580, por FM, también en la 102.3, en esta mañana de domingo de fines de julio, en lo que es el programa número 16 de este año. Le doy los buenos días a mis coequipers. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo va? Muy buen día a todos. Acá estamos iniciando este domingo, esta mañana, bien temprano y último domingo del mes de julio. Uh-huh. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Sole, Tato, Lucas, Mariano, oyentes? Todo de 10 por suerte. Ya cerrando julio, ya me choco, me pega decir, ya pasó más de la mitad del semestre del año. Sí, viste a veces decir eso, ¿no? Se nos fue medio año, no, ya pasó medio año. Sí. Para quienes hacemos logística de niños, volvieron ya las clases, ya reseteamos. Segundo semestre, se terminaron las vacaciones de julio, volvieron los traslados, ida, llevar, traer, bueno. Para quienes están con hijos en esa edad, me van a entender. Yo no estoy todavía en esa edad. No, pero vos estás en una. Te quería consultar si era como que se disfrutan las vacaciones o se estresa. Sí, no, se disfruta. Hay un momento en que uno dice, pero ¿y qué hace? El puzzle se reacomoda. Hay un Tetris que rearmar. Por eso pregunto. Pero sí, Uh-huh. se disfruta. Por lo menos, no andar tanto de un lado al otro, bueno, habilita otras interacciones que a mí me parecen súper interesantes. Ni que hablar si te podés ir a algún lado, si podés armar algún programa más copado en términos de tiempo, ¿no? Así que bueno. Bueno, si tenían expectativas que eso se pasa después de los 20, los 21. Contanos, Tato. No ocurre. No. Si creen que los van a destetar fácil. ¿Seguís siendo Uber, haciendo de Uber? Sí. A veces en horarios más estrambóticos, me cuando imagino. no sos Uber te quedas a pata vos. O claro. sea, de todos modos es como. No se acaba nunca. No sé qué prefiero, la verdad, pero bueno. Creo que empalma con los nietos. Sí, claro. No hay futuro. Claro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué hay para sortear? Sole, ¿nos querés contar? Sí, cómo no. Bueno, tenemos para sortear 1 kilo de miel La Posta, miel producida en el campo anexo del INTA, en Deanfunes. Además se va un vino 1, Viña Tinta, un Malbec de edición especial de la bodega Bodem, o un rosado de Cavas INTA, producido en el INTA Mendoza. Para participar, busca las publicaciones en nuestro Facebook o escribinos. El Facebook es Una Vuelta por el INTA. Así nos encuentran muy fácilmente en Facebook o a través del WhatsApp al 3572 528693. Ahí pueden participar y anotarse para el sorteo. Recuerden nombre y últimas 3 cifras del DNI. ¿Tenemos algunos saluditos de los oyentes? Así es, dice: buen día, como todos los domingos escuchando el programa, participo por la miel o por el vino, soy Marcelo de Deanfunes, aguante el INTA y los SRT, dice Marcelo. Hola, buen día, a seguir luchando, abrazos, sigo participando por la miel y por el vino, Carlos, y deja sus datos también. Buen día, estimadísimos de Una Vuelta por el INTA, dice: fuerza y gracias por vuestra labor de cada día, resistiendo a la bajeza a la que se nos está sometiendo. Abrazos grandes y participo por el vino o la miel. Gracias, dice Nora. Bueno, muchas gracias a todos quienes se suman a Una Vuelta por el INTA, que escriben, que interactúan con nosotros. Siempre es un gusto estar en contacto con nuestra audiencia. ¿Qué tenemos para hoy? Uno de los temas va a ser la detección del picudo negro de la soja, una nueva plaga que afecta a la provincia de Córdoba. Esa va a ser la entrevista central del programa de hoy. Uh-huh. También esta semana, referido a la situación de INTA que venimos abordando y que venimos tratando respecto al conflicto
o a los cambios, a la resistencia a los cambios, y el decreto que promulgó el gobierno nacional, que cambia la gobernanza, el sistema de gobernanza de INTA, entre otras cuestiones, se están realizando gestiones y movimientos en el marco de la Cámara de Diputados para tratar de derogar ese decreto, de frenar ese decreto que produce este cambio. Mientras tanto el decreto está en vigencia, y en ese sentido, hay como una vía más política que se está dando en la Cámara de Diputados. Esta semana que pasó estuvo la diputada nacional Natalia de la Sota en la estación experimental de Manfredi conversando con trabajadores de INTA. Tenemos algún testimonio respecto a eso. Y también los gremios, tanto ATE como APINTA, han presentado un recurso de amparo para empezar a gestionar desde la vía judicial esta cuestión. Así que también va a ser uno de los temas de esta vuelta por el INTA. Otro de los temas que nos quedó de la semana pasada es sobre el clúster quesero de Villa María. Sí. Se vienen realizando talleres de perfiles sensoriales de los quesos, así que vamos a tener el testimonio de uno de los integrantes de este clúster. Después, otros dos temas vinculadas, una a la ganadería, una jornada bovina que hay en Río Cuarto, y algo vinculado también al fenotipado de híbridos de girasol. Van a ser algunos de los otros temas que abordaremos en el programa de hoy. Si les parece, compañeros, compañeras, hacemos un poquito de música, escuchamos un poco de música y arrancamos con este domingo de finales de julio aquí en SRT Media. Y ahí estamos escuchando a Soledad con Milo J, Cuando ya nadie te nombre. Cuando ya nadie te nombre, sí. Cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado. Me habré de morder las manos, mi tentación, mi enloquecido pecado. Junto a una estrella perdida, aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo por un camino cualquiera, para beberte de nuevo y por mí por un camino cualquiera, donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, sí, junto a la arena en la playa. Sole. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Cuando la luna no alumbra nunca, cuando la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Una vuelta
vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Seguimos en una vuelta por el INTA. El programa pasado hablábamos, no sé si recordás, Tato, del clúster quesero de Villa María. Y vinculado a esta conversación que tuve la posibilidad de hacer con Sergio Chávez, que es un referente del clúster y que tiene mucha experiencia en lo que es el proceso de industrialización de los quesos, en todo lo que compete al proceso. Me quedé pensando en eso. ¿Cómo le explicaríamos de forma sencilla a una persona qué es un clúster? ¿De qué se trata un clúster? ¿Y cuál es un poco el rol de INTA en el armado de esa forma, ¿no? Viste, Lucas, que a veces decimos que el INTA, parte de la tecnología que aporta es la tecnología de la organización, ¿verdad? Cuando uno nuclea productores, lecheros, agrícolas o del rubro que fuera, podría ser hortícola, existe la posibilidad de que ese nivel de agregación, que puede ser un grupo de cambio rural u otro tipo de grupo, crezca en escala empresarial. Y de ese modo se empieza a vislumbrar lo que puede ser un clúster. Un grupo podría evolucionar a una cooperativa o podría evolucionar simplemente a un sector que es reconocido como un clúster. ¿Qué significa entonces ser un clúster? Es un lugar, un espacio geográfico del territorio donde se condensan distintas producciones y se da una especie de sinergia positiva. Desde lo operativo, cuando hay un clúster, se desarrolla toda la industria subsidiaria de ese clúster. Si yo tengo un clúster quesero, seguramente voy a tener asociado a esto una buena industria del acero inoxidable y toda la mecánica que lleva esto. Pero desde lo organizativo y formal, tengo apoyos estatales que tienden a fomentar estos clústeres. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, porque los clústeres son una forma de evolucionar en nuestra capacidad empresarial. Es la forma de crecer en sociedad, en capital productivo, que nos genera fuentes de trabajo en el interior. Exactamente. Villa María, una cuenca lechera, histórica, importante para la provincia de Córdoba, una economía regional, en donde el queso para esa cuenca es muy importante porque es la posibilidad de agregar valor a la materia prima, en este caso que es la leche. Ese fue un aporte muy grande que tuvimos desde distintos grupos de cambio rural, hace bastantes años que se empieza con esto, donde los tambos familiares evolucionan en pequeñas industrias lácteas familiares. ¿Sí? Entonces esa idea de tambo fábrica que sigue profesionalizándose hacia una mirada de clúster. Bueno, la cuestión es que para hacer diferentes tipos de quesos hay maneras, procedimientos, protocolos que tienen que ver con la industria, con el trabajo de un organismo también muy importante como es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y en esta primera parte de la conversación con Sergio Chávez nos va a contar un poco por qué se hacen estos talleres de perfiles sensoriales que vienen haciendo desde el clúster quesero en asociación con INTA, con INTI, todos los organismos públicos privados involucrados en este proceso y y de qué manera se discuten cómo se hacen los quesos de manera inocuo, de manera segura, porque eso es algo que, bueno, que con el correr de los años se rediscute. En eso están en el clúster quesero y lo vamos a escuchar a Sergio Chávez en esta primera instancia de esta charla que teníamos con este referente de la industria quesera. Bueno, en un taller de perfiles sensoriales lo que evaluamos es si el queso que vamos a evaluar presenta las características que están detalladas en las cartillas de perfiles del INTI que datan del año 2000 y ha pasado demasiado tiempo, ha cambiado la leche, ha cambiado las características de la leche, ha cambiado el gusto de la gente, por lo tanto ha habido variación en los quesos. Hoy tenemos quesos con denominaciones igual que el original,
pero que tiene una desviación el queso en la textura a lo mejor, pero se vende. Entonces está cambiando el panorama, es decir, va cambiando. La industria va adaptándose a producir quesos con sabores y texturas de acuerdo a los gustos del consumidor. Entonces, los parámetros que originalmente estaban para cada tipo de queso, que definían cada queso y que inclusive están en el Código Alimentario Argentino, capítulo 8, que quesos, muchas veces han quedado, no digo que distorsionados, pero han tenido cambios. Entonces, lo que tratamos de hacer con gente de la industria, que la industria envía, con productos que la misma industria envía, analizarlos en sus partes, y para analizarlo tenemos parámetros establecidos y parámetros que fijamos. Los parámetros que fijamos van a ser los parámetros del futuro, no los actuales. Entonces, lo que hacemos es ver lo que técnicamente se denominan atributos de los quesos. ¿Y cuáles son los atributos? La apariencia exterior del queso. Si es un queso envasado, bueno, la apariencia exterior la tenemos que ver sin el envase, porque el envase puede disimular problemas que tenga el queso en su parte exterior. Su apariencia interior, donde vemos el color, la homogeneidad de la pasta, la grana. Si más es un queso duro, le vemos la grana. Y después vemos los atributos. Clarísimo, Sergio. O sea que sí, toda esta información que ustedes generan en esos talleres sirven para actualizar, digamos, lo que en INTI está y que tiene ya unos 25 años, y sirve para estandarizar criterios y estándares de calidad. Exactamente. Lo que se trabaja pues es para estandarizar los estándares de calidad de los quesos. El queso nace de la leche, pero no solamente de la vaca, desde el pasto. ¿Qué come la vaca? Porque en la comida de la vaca hay muchos elementos que se forman, llamémosle aminoácidos, enzimas, que van a la leche y que son muchas veces las que terminan dándole el sabor y la textura al queso. Es importantísimo tener leche de calidad para tener un queso de calidad. Así lo escuchábamos a Sergio Chávez, referente del clúster quesero de Villa María, explicando un poco cómo se da, qué es lo que buscan hacer en estos talleres de perfiles sensoriales de los quesos. Y en esta segunda parte vamos a conocer un poco más. Sergio ha tenido la posibilidad también de participar como jurado de quesos. Yo me saco el sombrero, una persona que juraba de queso para mí. O sea, acá llegamos a tope, Tato, a jurado de batata. Totalmente. Y nos sentimos muy orgullosos, le mandamos un abrazo a la gente del CIAP. Hemos participado, hemos degustado una... ¿Vos estabas, Fabri? No, yo casi como 12 variedades de batata. Salimos creyéndonos especialistas en el tema, o te daban una ficha. Bueno, lo hemos contado un par de veces acá. Tenías una ficha y un sistema de valorización de gusto, color, aroma. Bueno, la verdad que salías diciendo, conozco. Qué lindo que te elijan para eso, ¿no? Sí, pero ya de queso, ser jurado de queso es una banda, muchachos. Así que bueno, vamos a escucharlo a Sergio, que nos cuenta un poco, bueno, qué es lo cuáles son las características más importantes a la hora de evaluar un queso.
En la apariencia exterior vemos la forma del queso. Si el queso tiene que ser redondeado, si es redondeado, si tiene que ser paralelepípedo como una barra, si es bien paralelepípedo o está achatado en sus bordes o está deformado. Vemos la corteza, más que todo en los semiduros y duros, donde la corteza tiene que estar sana. Es importantísimo eso porque eso indica el cuidado desde la elaboración hasta la puesta en góndola. De quesos que normalmente no llevan protección. Claro. Pueden tener alguna pintura de protección, pero no llevan una protección como los semiduros tipo barra de feteo, cremoso, cuartirol o por salud, que sí llevan una protección a los 3-4 días de haberse elaborado. Entonces, la forma del queso, la corteza, y después pasamos a lo que es la apariencia interior, el color del queso. Hay quesos que tienen que ser más claritos, ser un naranja suavecito, y hay quesos que tienen que ser ligeramente marroncito. Va variando la gama de colores de acuerdo al tipo de queso. También la homogeneidad de la pasta, cuando uno lo corta el queso al medio, porque para hacer una evaluación se corta el queso al medio, entonces si es un queso duro, uno lo marca y después lo raja y tiene que verle la grana. ¿Qué es lo que es la grana? Son todo como si fuera una cadena montañosa, chiquita. Sí. Todos granitos para arriba, como si fueran arena. Si es un queso semiduro, un pategras, cuando uno lo corta, tiene que ver el color, la forma del pategras, que no esté deformado, la forma de los ojos del pategras, que tienen que tender a ser lo más redondo posible. Si es un queso grande, puede estar ligeramente ovalado, pero tiene que ser lo más redondo posible. Y si es un queso de pasta cerrada, como el caso de una barra sanguchera, no tiene que tener ningún ojito, ninguna rajadura, ninguna efolia. Bueno, así lo escuchábamos a Sergio Chávez dando algunas pautas de qué se pondera, cuáles son también los hábitos, ¿no? Antes se consumía mucho más, por ejemplo, el queso duro. No sé, Soledad, por ejemplo, ¿a usted le gusta el queso? O soy muy quesera. ¿Sos del muy team quesera. queso? ¿Sí? Team queso. ¿Y cuáles son sus consumos predilectos? Generalmente consumo más el queso tipo senda, digamos, que es un poco más sano. Sí. Pero a decir verdad, me gusta así el queso, ese cáscara colorada, eso así con mucho sabor. Me encanta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿usan el lado más del rallador, digamos, pensando en un rallador de 4 lados? Sí. Hay una parte del rallador que es como una estrella, ¿viste? Sí. Que es para quesos que son durísimos. Durísimos, sí. Bueno, ya casi no se usa esa cara del rallador. No, usted fíjense cuando va a visitar a un amigo o una amiga y vea la cara del rallador de esa casa y se va a dar cuenta que está 0 km. Está 0 km. Qué capacidad de observación. Fíjense, hagan ese ejercicio y después lo conversan el domingo al mediodía. No se usa esa hoy parte. cuando vayan a alguna casa. Yo he hecho el mismo análisis que vos sin hablarlo previamente de esto. Hay cosas que uno no puede decir en voz alta, pero hay veces que esto la gente no lo utiliza. Esto es una cara que dijeron, bueno, tiene 4 lados, algo hay que poner en ese lado y dijeron, ponemos esta estrellita acá. Yo creo que los diseñadores de ralladores tienen que repensar esa cara para darle otra utilidad, loco. Porque vos no sé si viste que hay ralladores triangulares. Sí. Y prescinden de esa cara. No sé. No sé.
No me fijé. Los he visto y no. ¿Vos No. sabés que tienen No. las estrellitas esas? Claro, porque el consumo se consume mucho para queso rallado, el regianito, Claro, cada vez claro. es un poco menos duro. digamos. Pero sí, claramente sí, es el cierto. queso histórico y el que compras cuando el molido que compras, salvo que venga en hebras, es ese, ¿no? Producto de esas estrellitas, que son las que más te rayaban los dedos, porque esa parte Sí, no estamos tremenda, contando, pero tremenda. era como un riesgo en el trabajo. Yo creo que podemos sacar una campaña para eliminar la cara esa del rallador, que Sí. además cuando sos niño, ni te cuento. O sea, cuando sos niño te lastimas. Sáquenle esa cara al rallador. Sí, Ya está. Sí, ya está. No. Bueno, Lucas, mirá, sí. de nuevo quiero destacar lo importante de que haya gente y grupos técnicos pensando en conservar la tipificación de los quesos para que, digamos, como clúster, como denominación de origen, siempre estás hablando de lo mismo cuando decís esto es un senda, esto es un gouda o este es tal Total. tipo de queso, ¿verdad? Total, parámetros desde donde construir y realizar procesos de industria, de industrialización de sectores súper importantes en términos económicos, en términos de empresas familiares, en términos de desarrollo en definitiva de una economía. Y que no están tallados en piedra, porque nos cuenta justamente que lo que cambia y genera la necesidad de sentarse a reconversar es el gusto de la gente. Así que mira qué notable. Totalmente. Bueno, recuerden que nos pueden escribir, Sole, nos pueden contactar ¿a dónde? Al WhatsApp 3572-528693 o a través de nuestro Facebook, que es Una Vuelta por el INTA, si nos encuentran, y a través del WhatsApp recuerden también nombre y últimas 3 cifras del DNI si quieren participar del sorteo del vino y la miel. Exactamente. Bueno, música y ya volvemos con más de Una Vuelta por el INTA. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. 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 Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Dave. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jackaroo Dave. Oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world.
Ahí escuchábamos la música de The Beatles con Across the Universe. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Tercer bloque de una vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que la semana pasada se hizo una alerta fitosanitaria porque se detectó por primera vez el picudo negro de la soja en la provincia de Córdoba. Esta plaga puede provocar pérdidas de hasta el 70% si no se controla a tiempo. Especialistas de INTA Córdoba y de Salta brindan estrategias de manejo para controlar la plaga y trabajar en un plan de monitoreo. Para hablar de este tema vamos a hablar con Eduardo Trumper, que es el coordinador del Programa Nacional de Protección de Vegetal de INTA y es investigador de INTA Manfredi. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día, te saludamos acá Tato Mazzini, Soledad, Winter y Lucas Viale. Hola, muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Estábamos presentando un poco el tema sobre la detección del picudo negro que afecta a la soja. ¿Nos podés contar un poco sobre las características de esta plaga? ¿Cómo surge? Contanos un poco. Sí, cómo no. Recientemente gente del sector privado, asesores privados, específicamente de la empresa Alcon, detectaron la presencia del picudo negro de la soja, cuyo nombre científico es Rhizomatus subtilis, en un lote de la provincia de Córdoba, más específicamente muy cercano a Montecristo. Y eso llamó mucho la atención porque se trata de una plaga importante para la soja en el noroeste argentino, más específicamente en las provincias de Tucumán, Salta y el oeste de Santiago del Estero, detectado aproximadamente en 2006, y luego comenzó a dispersarse por la región, siempre hablando del NOA, y ya para 2014, 2015 aproximadamente ya se tenía un área de expansión, o por lo menos de detección, luego de haber aprendido a detectarlo, a reconocerlo, a este insecto, en el área de producción de soja del NOA, cubriendo aproximadamente 800.000 hectáreas. Y bueno, se trata de un insecto, como decía, que causa importantes daños, pertenece a la familia de los curculiónidos, para decirlo en términos más sencillos, es la familia de los gorgojos, que es sumamente amplia y variada y muy numerosa en cantidad de especies. Esta especie en particular se detectó, como decía, por primera vez en Argentina en 2006, y el registro previo del que se tiene noticia es décadas anteriores en Brasil, pero sin embargo no se había registrado hasta el 2006 aproximadamente, que provocaba daños en el cultivo de soja. ¿Y se sabe de dónde previene? ¿Qué daños provoca? Sí, se lo ha estudiado bastante ya, a pesar de que se trata de un insecto que apareció hace relativamente poco tiempo, y fundamentalmente los daños más importantes son provocados por el estado larval. La hembra deja los huevos en las vainas del cultivo de soja, y particularmente cuando el grano ya se encuentra en un estado de R5 aproximadamente, es ahí cuando prefiere colocar los huevos, empieza el desarrollo larval en el interior de la vaina, empieza a nutrirse de los granos en formación, y es por esto que termina provocando un daño directo al rendimiento del cultivo. Termina el desarrollo la larva de cuarto estadio, y en ese momento se desprende de la vaina, cae al suelo y ahí se entierra para pasar el periodo frío del año, esto es otoño-invierno, principios de primavera, hasta llegar al estado de pupa, siempre dentro del suelo, enterrado en el suelo, y cuando comienza un periodo de precipitaciones, esa es una señal ambiental que toma el insecto para terminar su desarrollo pupal y
ahí es cuando se provoca la emergencia del adulto. Pero volviendo al tema de los daños, el adulto también puede provocar daños en la etapa vegetativa del cultivo, solo que no son de tanta relevancia como aquellos que provoca la larva en la etapa reproductiva, es decir, digamos en los granos de soja. El adulto puede picar los brotes, puede picar también las plántulas, los cotiledones, en un estado de alto nivel de infestación hasta puede reducir el stand de plantas. Pero insisto en que por lo menos la dinámica que tiene esta plaga en relación al cultivo de soja determina que el impacto sea mayor en la etapa reproductiva del cultivo. Eduardo, ¿cómo, digamos, entiendo que esto es algo habitual en el norte de Argentina, o sea, están habituados a lidiar con el picudo negro? ¿Cuál es la dimensión de lo que está pasando acá? ¿Y cómo se da, cómo llega, digamos, a el picudo negro acá? Este tipo de plagas vienen por condiciones, se generan por condiciones climáticas. ¿Qué es lo que produce que pasen a ser un problema de una mayor envergadura? Entiendo que desde ahí están planteando ustedes la preocupación. Sí, en primer lugar, la preocupación deriva del hecho de que hemos detectado, digamos, se ha detectado la presencia de esta plaga en el territorio de la provincia de Córdoba, cuando previamente no hemos tenido ningún registro anterior en todo, digamos, toda la franja latitudinal hasta el registro más austral que hay en el sur de la provincia de Tucumán o en el noreste, centroeste de la provincia de Santiago del Estero. Estamos hablando de, podríamos decir, un silencio en términos de presencia de la plaga de aproximadamente 450 kilómetros. Ya sea que vayamos hacia el noroeste o hacia el noreste, son por lo menos 400 kilómetros de franja latitudinal en la que previamente no hubo ningún registro de esta plaga. Entonces ese es el primer punto. ¿Esto es en la historia, Eduardo? O sea, o en los últimos años, desde que se registra, ¿en qué proporción, digamos, desde dónde estás diciendo nunca? Digamos, el picudo se viene estudiando en el norte, en el NOA, como dije previamente, pero también comenzó a estudiarse en los últimos 3 años aproximadamente, claro, en el este de Santiago del Estero y oeste de Chaco. Ahí tenemos colegas de las estaciones experimentales de Las Breñas en Chaco y de Quimilí en Santiago del Estero, que en los últimos 2 o 3 años han comenzado a realizar monitoreos y a hacer algunos primeros ensayos porque han detectado la presencia del picudo. Y lo más, digamos, el punto más austral en la zona este de Santiago del Estero en que se ha encontrado el picudo dista aproximadamente 450 kilómetros de Montecristo, que es donde se encontró el picudo en el territorio de Córdoba. Entonces la pregunta que surge ahí, habida cuenta de que se trata de un insecto que por sí solo no puede dispersarse velozmente, sino a través de medios de transporte antrópico, digamos, claro, ayudado por el hombre, eso es lo que llama la atención. Entonces ahí hay 2 hipótesis posibles. Por un lado, la posibilidad de que haya sido trasladado en forma pasiva, es decir, el insecto, por ejemplo, en estado adulto puede haber quedado en alguna maquinaria o en camiones y haber sido trasladado hacia el sur, aquí en Córdoba, claro, o puede haber ocurrido que se haya ido expandiendo de manera poco reconocible, digamos, con niveles de abundancia por debajo de un nivel de detección que explique el hecho de que no se haya registrado antes en lotes que están más al norte de la provincia de Córdoba. Así que justamente por eso es que queremos ver, a partir de la detección de este insecto, lo que se propone hacer es trabajar con un monitoreo en lotes aledaños a aquel lote en el que se encontró pocos meses atrás, para poder
confirmar o descartar que el insecto se haya estado dispersando desde donde se encontró, en el lote problema, en el lote, digamos, donde se lo encontró en abril, creo que fue. Pero de ahí esto me da pie también para mencionar que hay que tener, digamos, la tranquilidad por el momento de que no tenemos una situación de emergencia ni ningún tipo de situación crítica, porque recién se lo ha encontrado a este problema en un lote puntual, al menos por el momento. Lo que sí es importante es que aparentemente se lo ha encontrado en una fase muy incipiente, muy inicial, y eso da la oportunidad para empezar a trabajar con monitoreos que permitan ir tomándole el pulso al problema y conociendo cómo es la dinámica. Y además, incluso antes que eso, es importante saber cuál es el nivel de dispersión y distribución que tiene, si es que lo tiene, en la región, digamos, la región norte de la provincia de Córdoba, como para empezar a desplegar la acción institucional en términos de investigación y en términos de extensión. Clarísimo, Eduardo. Creo que no sé si alguien tiene algo más. ¿Tato? Hola Eduardo, ¿cómo estás? La pregunta obligada, Eduardo, ¿qué hace un productor que detecta la plaga? ¿Cuál es su estrategia de control o cómo proceder? Bien, en el norte, en el NOA, ya con bastantes años de conocimiento y de interacción con el problema, la estrategia de manejo arranca con el uso de cura semillas y después la aplicación de algunos insecticidas que incluyen, por ejemplo, el fipronil o algunos piretroides. Y luego, lo más importante de todo, en realidad, en términos preventivos, es la rotación. Dado que este insecto solamente se alimenta de fabáceas, es decir, leguminosas, y estamos hablando en el caso del norte solamente de soja y de poroto, cuando se rota con maíz se le interrumpe el ciclo, y eso es la principal arma que se tiene desde el punto de vista de generar condiciones que no sean favorables para el insecto. En el norte, cuando ya está instalado el problema, tenemos todas esas herramientas que mencioné. Aquí en Córdoba, si tuviéramos que recomendarle algo a quien está manejando el lote en el que se encontró este insecto, por el momento es la indicación de rotar a los efectos de que si realmente estaba instalado en la zona, hacer todo lo posible para que se interrumpa su ciclo y podamos contener el problema. Pero todavía estaría en una situación de, digamos, de avance o de instalación muy incipiente, con lo cual difícilmente podemos trasladar uno a uno, digamos, todas las recomendaciones que se han establecido para el NOA. Así que por el momento en Córdoba lo que planteamos es monitorear. Estamos pensando en la posibilidad de implementar un sistema de monitoreo, digamos, con trampas de emergencia de adultos, porque como mencioné previamente, estos están en el suelo, y cuando llegamos a primavera comienzan a emerger, particularmente cuando empiezan las lluvias, y esa sería la primera oportunidad que tenemos como para saber, para constatar que el insecto está presente en el cultivo. Si sabemos eso, al inicio de la campaña, ahí podemos, en función de la densidad que se encuentre, empezar a aplicar algunas de las tácticas de manejo que se están aplicando en el noroeste argentino. Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias, muy claro. Bueno, un gusto y como siempre a disposición. Así escuchábamos a Eduardo Trumper, coordinador del Programa Nacional de Protección Vegetal de INTA e investigador de Manfredi, contando sobre la aparición del picudo negro de la soja en Córdoba. Les propongo que escuchemos un poco de música y volvemos en el último bloque de Una Vuelta por el INTA.
decías, porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. ¿Y cuánto falta? Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Víctimas del cielo. Escuchábamos la música de Las Pelotas, Víctimas del Cielo. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en esta vuelta por el INTA del día de hoy, de este programa de fines de julio, del 27, domingo 27 de julio, ya cerrando este mes. Decíamos al principio del programa que está en vigencia el decreto que modificó la estructura de gobernanza de INTA, entre otras cuestiones, y que a partir de ese decreto hay como dos vías posibles de acción para quienes creemos que el INTA estaba bien como estaba antes en relación a su sistema de gobernanza y a su autarquía. En ese contexto y en ese sentido se han iniciado acciones en términos legales que amparan la situación de este cambio y de este decreto, y también hay una posibilidad en la Cámara de Diputados para que el Congreso sea quien revierta esta situación. Así que bueno, se están dando conversaciones en muchos casos de trabajadores de INTA directamente con diputados y diputadas nacionales. Tato, ¿tuviste vos ahí? Sí, estuvimos presentes ahí junto con un importante grupo de trabajadores de INTA, donde tuvimos la oportunidad de preguntarle en forma directa a Natalia de la Sota, que nos visitó, respecto a las posibilidades de este apoyo que tanto necesitamos de ella y de todo el cuerpo completo de diputados de Córdoba, ¿no? Donde se genera esta nueva posibilidad. Y la verdad que fue una charla abierta donde pudimos escuchar y también hacernos escuchar y dar los argumentos que
que fue los que más nos solicitaron. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales ustedes creen que esto tiene que continuar? Y no nos lo preguntaban, digamos, por no conocerlo, sino para, de alguna forma, pulir un poco más el diálogo entre diputados. Inclusive abriendo la posibilidad de un diálogo horizontal entre ellos y de abrirnos nuevas puertas para llegar un poco más consistente al pedido de nulidad. En un contexto en donde además el gobernador de la provincia de Córdoba anunció hace ya varios días, que creará un fondo especial para investigadores cordobeses del INTA, INTI, INTA y CONICET, diferenciándose claramente del gobierno nacional que está llevando adelante un recorte sobre estos organismos. ¿Quieren que la escuchemos a Natalia? Entrevistada acá por el compañero Tato. Hola, buen día. Aquí estamos para una vuelta por el INTA con Natalia, que nos va a contar qué está haciendo hoy acá en este diálogo abierto con los trabajadores de INTA. Acá estoy invitada por los trabajadores, muy honrada de que me hayan invitado, de que podamos compartir una charla, de aprender sobre todo y por supuesto dándole mi apoyo absoluto a esta situación terrible de desguace, de ajuste y de desmantelamiento del INTA por parte del gobierno nacional. Vamos a hacer todo lo posible para apoyar en todos los sentidos que podamos y que esto frene. Natalia, contale un poquito a nuestra audiencia cuáles son las acciones desde tu bloque que podemos llevar adelante para la defensa del INTA y de las organizaciones de la nación que son imprescindibles para el desarrollo de la comunidad. Exactamente. Bueno, nosotros hemos presentado como bloque un rechazo absoluto al decreto 462 que plantea este desmantelamiento, digamos, ¿no? De INTI, INTA y otros organismos del Estado, en esto que es una continua política de parte del gobierno nacional, que es destrozar de lo que consideran que es un gasto y una inversión, ¿no? En este caso le toca al INTA y al INTI, etcétera. Hemos presentado el rechazo, vamos a seguir trabajando en eso, vamos a apoyar cada acción de los trabajadores y vamos a acompañar el amparo, todo lo que podamos para trabajar y lograr las mayorías necesarias en el Congreso. Bueno, Natalia, muchas gracias por apoyarnos en este camino. No, gracias a usted por la invitación. Así escuchamos a Natalia de la Sota en el marco de su visita a la estación experimental de Manfredi, en donde hubo bastante gente intercambiando de manera directa con la diputada. Vamos a ir rapidito porque en Río Cuarto va a haber una jornada bovina y nuestro compañero amigo Néstor Franz nos cuenta de qué se trata. El INTA, junto a la Sociedad Rural de Río Cuarto, los quiere invitar a participar a la jornada en sanidad animal en producción bovina para el día 31 de julio en las instalaciones de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Lo organiza el INTA, por supuesto, junto a la Sociedad Rural de Río Cuarto. A partir de las 8:30 horas estaríamos recibiéndolo para su acreditación. Contará de 3 disertaciones a cargo de médicos veterinarios especialistas en las temáticas de la Estación Experimental del INTA de Marco Juárez. Las primeras charlas estarían a cargo del médico veterinario Carlos Margineda, del Grupo de Sanidad Animal de INTA Marco Juárez. La temática será enfermedades respiratorias en bovinos. Las otras 2 disertaciones estarán a cargo del médico veterinario Damián Castro, también del Grupo de Sanidad del INTA de Marco Juárez, especialistas en las temáticas, las cuales serán minerales en bovinos, deficiencias minerales en bovinos y resistencia a los antiparasitarios en rumiantes. Estas charlas estarán dirigidas a profesionales de las ciencias agropecuarias y también a estudiantes avanzados de las ciencias agropecuarias. Néstor Franz, de la Agencia de Extensión Rural del INTA Coronel Moldes. Es raro escucharlo hablando de bovinos a Néstor. Un especialista, un referente de ovejas, de ovinos en la provincia de Córdoba. Tenemos una columnita que próximamente vamos a pasar respecto a esto en el programa. Minutos finales, vamos cerrando esta vuelta por el INTA del día de hoy. En unos segunditos tenemos ganadores, quienes se llevan la miel y el vino de hoy. Hago una rondita final y nos vamos. ¿La pasaron bien? ¿Estuvieron bien? Un lindo programa, creo que, que nos ayuda a cerrar este mes.
y bueno, y nos abre una expectativa para los nuevos programas, siempre con temáticas actualizadas, ¿sí? Muy bien, y tenemos los ganadores de los premios. Bueno, la miel se la lleva Carlos 663 y el vino Nora 466. Así que felicitaciones para ellos. Carlos 663 la miel y el vino Nora 466. Perfecto, Nora y Carlos, la producción de este programa ya se va a comunicar con ustedes. Y bueno, de nuestra parte, el agradecimiento como siempre de estar allí, de acompañarnos en esta hora. Y que tengan un muy buen domingo. Muy buen domingo para Hasta el próximo domingo. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.